Buenos días, seamos todos bienvenidos al segundo Congreso de Catequesis de nuestra Archidiócesis de Toledo. Es una oportunidad y un acontecimiento de gracia para nuestra Iglesia diocesana, para la comunidad de catequistas de nuestra Archidiócesis. Bueno, pues vamos a comenzar ahora la oración que la llevará don Juan Jesús, delegado episcopal de catecumenado. Y tocará la guitarra Sor Katia, religiosa clarisa franciscana, que está en la comunidad en Illescas. Gracias, Juanjo. Hola a todos, buenos días, bienvenidos. La oración es muy sencilla, muy breve también. Primero cantaremos. Está aquí la hermana Katia para ayudarnos. Después leeremos la palabra de Dios, el Evangelio. Después una meditación muy breve. Y a continuación una oración que proyectaremos aquí para rezarla todos juntos. Oración del catequista de San Juan Pablo II, un poco adaptada. Y luego, al final, un canto a la Virgen y ya está. Esa es la idea para ponernos en oración y abrirnos al Espíritu Santo desde el primer momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero
Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. San Juan Bautista es el primer catequista. Él nos marca el camino, nos ayuda a encontrar a Jesucristo. La experiencia de este encuentro con el Divino Maestro es el mejor aval para la nueva evangelización. Andrés y el otro discípulo ya habían escuchado en su corazón aquella voz: «Buscad al Señor». Como ellos, nosotros también ahora somos enviados, somos misioneros. Hemos encontrado al Señor y tenemos una misión: darlo a conocer a otros. Hoy también, como entonces, son muchos los que buscan, quizás sin saberlo. Para vivir esta misión no necesitamos muchas cosas, solo hay una cosa importante: conocer al Maestro, amar al Maestro. Porque, como bien sabemos, es imposible, Señor, conocerte y no amarte, amarte y no seguirte. Pero notamos muchas veces en el camino el cansancio. A veces se nos pega el polvo del camino en forma de pereza, desánimo y últimamente esa mundanidad que sin darnos cuenta va enfriando nuestros corazones sedientos de Dios. Renuévanos, Señor, ahora con tu Espíritu. Queremos renovar nuestra catequesis, nuestra forma de dar catequesis. Queremos permanecer contigo, fieles a ti, con toda la Iglesia, en este cambio de época, abiertos a la voz de tu Santo Espíritu. Por eso renuévanos, Señor, con la eterna juventud del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, haz que nuestros corazones se abran a la palabra de Dios, al bien, a la belleza de Dios todos los días, hasta que escuchemos de tus labios aquella voz del Evangelio del domingo pasado: «Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Vamos ahora a rezar juntos esta oración del catequista de San Juan Pablo II. Señor, haz de nosotros tus testigos para comunicar tu enseñanza y tu amor. Concédenos vivir a tope nuestra misión de catequistas con humildad y con la confianza puesta en ti. Que nuestra catequesis sea un alegre servicio en tu Iglesia, una entrega generosa y viva de tu Evangelio. Recuérdanos todos los días que la fe que deseamos transmitir la hemos recibido de ti como un don gratuito. Ayúdanos a vivirla con entusiasmo y responsabilidad para llevar a ti a los que nos confías. Haznos auténticos educadores de la fe, atentos siempre a la voz de tu palabra, amigos sinceros y leales de los demás miembros de la comunidad, especialmente de nuestros compañeros catequistas. Que sea el Espíritu Santo quien conduzca nuestras vidas para que no dejemos de buscarte y quererte,
para que no nos venza la pereza y el desánimo, para combatir la mundanidad. Señor, te servimos a ti y a tu Iglesia, unidos a tu Madre María, que como ella sepamos guardar tu palabra y ponerla al servicio del mundo. Amén. Y terminamos este ratito breve de oración cantando a la Virgen María, buscando en ella nuestro apoyo, nuestro consuelo, nuestra inspiración para anunciar a Cristo. Nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Pues muchas gracias a don Juan Jesús y a Sor Katia por la oración, porque pues así queremos vivir esta jornada, este día, en esta clave orante. Tienen ustedes una carpeta, en esa carpeta tenemos el material que hoy nos irá acompañando. Vienen algunos flyers publicitarios sobre pues los ejercicios espirituales para catequistas, cursos de formación de oratorios de niños pequeños, la escuela de catequistas de nuestra diócesis. También tienen la hoja que don Manuel María Bru ahora pues dará en su conferencia, y también una hojita que es un extracto de uno de los temas de la escuela de catequistas de este curso. Pues vamos a tener ahora las palabras de nuestro arzobispo don Francisco, que pues no puede estar aquí físicamente, pero sí está muy unido. Iba esta mañana camino de Mérida a Badajoz y ha parado un momento y nos ha hecho este vídeo que vamos a poner para que también sintamos la voz de nuestro obispo, la voz de nuestro pastor. Camino de la Catedral de Badajoz, donde voy a asistir a la entrada de Monseñor Carballo como arzobispo coadjutor de Mérida Badajoz. Quiero mandar mi saludo. Me da mucha pena, por otra parte, no poder estar con todos los catequistas de mi querida archidiócesis de Toledo. En este segundo encuentro de Congreso Diocesano de Catequistas, con además un tema apasionante, los catequistas que transmitir la fe. Pues quiero haceros llegar mi apoyo, mi oración y mi afecto cordial a todos. Ahora que también el próximo domingo comienzo la visita pastoral a la zona de la Sagra, comenzando por el arciprestazgo de Illescas, donde me voy a encontrar con todos los catequistas, pues quiero reiteraros una vez más mi bendición, mi alegría, mi gozo, especialmente para todos los que han preparado este gran segundo congreso diocesano de catequistas, donde me consta que ha habido buena participación y está habiendo buena participación, y que yo invito a todos a seguir preparándonos para un mejor servicio a todos los que nos piden, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos aquellos que quieren encontrarse con Jesucristo, con esa convicción que tenemos todos de que perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida, y no queremos que nadie se pierda lo mejor de la vida. En su nombre, don Luis Lucendo, pues da unas palabras también de acogida y de bienvenida, vicario episcopal de La Mancha. Pues os saludo en nombre de nuestro arzobispo, aunque él también se ha hecho presente con estas palabras del vídeo, y nos unimos también pues a nuestros obispos y a toda la diócesis en estos días en los que estamos ya cerquita de empezar el Adviento y en este congreso de catequistas. Hace ya bastantes años, Luis Moreno Nieto escribió una guía de sacerdotes de la diócesis de Toledo y tenía una dedicatoria muy bonita. Decía: a los sacerdotes de Toledo, los hombres más buenos que he conocido.
A mí siempre me creaba mucha ternura y mucho cariño esa expresión. Ahora, sobre todo, la recuerdo ahora que vivimos tiempos a veces un poco turbulentos. Pero yo también podía decir a los catequistas de la diócesis de Toledo, las mujeres y los hombres más buenos que he conocido. Y así lo puedo decir en las parroquias que he estado, ahora también como vicario, pues donde voy a las confirmaciones. Anoche estuvimos en Mora, confirmando un grupo de 48 adolescentes y al final, pues las 7 catequistas pues estaban allí con mucha alegría, porque las catequistas tienen sus ratos malos, pero bueno, luego hay ratos muy buenos, como por ejemplo las confirmaciones de los chicos. Y podemos decir eso, tenemos que sentirnos orgullosos y contentos de nuestros catequistas de la diócesis. Cuánta gente buena que ha conocido a Jesús y que le ama y que quiere transmitir su palabra y su mensaje. Yo también hoy, en nombre de nuestro arzobispo, pues quiero deciros 3 palabras. A él también le gusta mucho decir 3 puntos, 3 palabras. La primera es agradecer, la segunda es valorar y la tercera animar. Agradecer, pues agradecer en nombre de nuestro obispo a la delegación de catequesis, a Juan José, delegado de catequesis de nuestra diócesis, al delegado de catecumenado, Juan Jesús, a Jesús Juan, que es su delegado, 3 sacerdotes jóvenes que con mucho cariño y mucha entrega están ahí llevando adelante esta parte tan importante de la misión evangelizadora de la diócesis. Agradecer también a los ponentes que han venido de otros lugares, de otras diócesis, a Manuel María Bru, que es un gran periodista, pero también pues un buen delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid ya desde hace muchos años, a don Álvaro Ginel, que no le veo ahora, pero yo también le tengo un cariño especial, ahí está, porque fue profesor mío en San Dámaso cuando estudiamos allí la licenciatura en catequética y aprendí también mucho de él. Es un salesiano con corazón de educador también, seguro que nos hará mucho bien, como a mí me hizo el conocerlo y sus clases. También a la hermana y también al delegado de catequesis de Albacete, que ha venido a acompañarnos. Muchas gracias por venir y compartir con nosotros y con nuestros catequistas pues esta jornada. También os doy las gracias a todos, a los que habéis venido de diferentes parroquias, porque habéis hecho un esfuerzo que merece la pena, porque así nos encontramos, nos apoyamos, nos ayudamos, nos vemos las caras, nos sentimos comunidad. Por tanto, lo primero es agradecer, dar gracias a Dios por este encuentro. Lo segundo es valorar nuestra catequesis, que es una acción importantísima en la vida de la Iglesia. Fijaos que la catequesis lo que pretende es esa iniciación cristiana y esa formación cristiana de niños, jóvenes y adultos. Recuerdo que cuando yo empecé a estudiar catequética salió, hace ya mucho tiempo, en el siglo pasado, acababa de salir el catecismo de la Iglesia Católica, con esas 4 partes, lo conocéis vosotros bien: el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Y esas son como las 4 grandes dimensiones de la catequesis: una iniciación a la fe, al credo, que podamos conocer en qué creemos, cuál es nuestra fe; una iniciación a los sacramentos, y realmente eso supone pues a esa vida de Cristo que se nos da a través de los sacramentos y esa vida de gracia; una iniciación a la vida cristiana, que está basada en el amor a Dios, en el amor a los demás, y que luego nos lleva a muchos compromisos, tanto apostólicos como sociales. Es la tercera parte del catecismo. Y una iniciación a la oración, la 4ª parte del catecismo. ¿Queremos una catequesis completa? Pues tiene que tener todas esas dimensiones para que de verdad eduque y haga crecer a nuestros niños. Y así lo intentáis. Además, con un matiz, la catequesis tiene también un modelo que es el catecumenado de la Iglesia primitiva, y por eso hoy se nos va a hablar de esa inspiración catecumenal. El catecumenado de la Iglesia primitiva ayudaba a los primeros cristianos a introducirse en la fe, y tenemos que recuperar muchas intuiciones de aquel catecumenado. Nos hablará
pues la ponencia de hoy de ello. Por tanto, valoremos mucho la catequesis. Merece la pena que la catequesis sea cuidada. Quizá ahora no vivimos esos años de efervescencia, me acuerdo yo cuando mis primeros años de cura, donde en la catequesis se ponía mucho esfuerzo. Y ahora vivimos quizá unos años como más difíciles, porque los chicos son más difíciles, las familias son más difíciles, pero no debemos caer en la tentación de tirar la toalla. Al contrario, la catequesis es fundamental en la vida de la Iglesia. Y luego también valorar a los catequistas. Los sacerdotes tenemos que valoraros y quereros, que daros las gracias, porque realmente estáis ahí compartiendo esta misión. La Iglesia tiene que valorar mucho a sus catequistas, y así lo hace. El Papa Francisco de vez en cuando pues ha tenido algún encuentro con catequistas y les ha dicho siempre que el catequista no es el que tiene un trabajo, sino el que tiene una vocación, el que se ha sentido llamado por Jesús. Yo recuerdo mucho a mi madre, que fue catequista en sus años en los que ella era joven y trabajaba mucho con ellos, y para ella siempre pues era algo que formaba parte de su vida. Queridos catequistas, muchas gracias, que sigáis ahí, que no os canséis, que sintáis que vuestra misión merece la pena y que estemos muy unidos, sacerdotes, vida consagrada y catequistas. Y tercera palabra, animar. Es misión de los sacerdotes animar a todos, pero es misión de todos también animarnos a seguir sembrando. Hay una parábola preciosa, que es la parábola del sembrador, que está en el Evangelio, donde habla pues también de las diferentes tierras, la tierra que parece un camino duro, la tierra que está llena de zarzas, de cenizos, como decían en mi pueblo, la tierra que está llena de piedras, la tierra buena. En el fondo, todas esas tierras somos cada ser humano. Pero lo más bonito de esa parábola, para mí, es el comienzo. Salió el sembrador a sembrar. Y salía siempre a sembrar. No os canséis de sembrar, merece la pena. A veces parece que uno no hace nada saliendo a sembrar, pero hay que animarnos, porque la palabra de Dios y su semilla tiene mucha fuerza. Y yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho: cuánto recuerdo a mi catequista. A veces cuando hacemos los sacerdotes los expedientes matrimoniales y preguntamos si uno se ha confirmado, siempre te dicen: sí, me confirmé y tuve como catequista a tal persona. Y se acuerdan y me dicen: tengo muchas cosas buenas que aprendí en mi vida de esa persona. Y a lo mejor no se lo han dicho a ella, pero es verdad que es así. Por tanto, la tercera palabra es que nos animemos. Ánimo, hay que animarnos. No nos cansemos de sembrar. Y en nuestro mundo tan revuelto y también con tantas ambigüedades y tantos problemas, necesita que se siga sembrando la palabra de Dios. Pues este es el mensaje que quiero deciros también, pues en nombre de nuestro obispo, que hoy no ha podido estar, tampoco el obispo auxiliar, están en Badajoz en la toma de posesión del nuevo arzobispo coadjutor, y tampoco ha podido estar el vicario que está más encargado de esta área pastoral, que es don José Zarco, vicario de la Sagra, que está en Moyobamba. Han ido también algunos de los vicarios porque allí se celebra un aniversario de esa prelatura que sabéis que tenemos, la diócesis de Toledo, una especial vinculación en Perú. No pudo ir don Francisco y entonces alguno de los vicarios también ha ido. Y al final me ha tocado a mí pues estar aquí representándolo, y con mucho gusto pues lo hago y con mucho cariño hacia vosotros. Además nos conocemos de diferentes parroquias y queremos siempre vivir como sacerdotes pues muy unidos a vosotros y saber que estamos en el mismo barco y que nuestra misión es sembrar. Salió el sembrador a sembrar. No nos cansemos. Muchas gracias, don Luis. Vamos a comenzar ya estas ponencias, esta reflexión conjunta que realizaremos en esta mañana. El tema de este congreso es el catecumenado de adultos ilumina la iniciación cristiana de niños.
Pode ser unha afirmación ou pode ser unha pregunta, un interrogante. Iremos viendo durante este día. Pues le va a presentar a don Manuel María Bru, don Jesús, que es el subdelegado de catequesis, hará la presentación de don Manuel María. El Directorio para la Catequesis nos recuerda que la evangelización forma parte de la esencia de la Iglesia. No es como una tarea entre otras, sino que, citando a Evangelii Nuncianti, nos recuerda que la Iglesia existe para evangelizar. No hablamos únicamente de transmitir una serie de doctrinas, sino de anunciar a Cristo y hacerle presente. No se trata de dar unas ideas más o menos potentes, sino de dar simple y llanamente a Cristo. Por ello la catequesis tiene como finalidad el encuentro personal con Cristo. Ya decía Benedicto XVI en Deus Caritas Est esta frase que hemos escuchado muchas veces: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Para lograr este fin, la catequesis mira al catecumenado. El catecumenado, nos dice el Directorio en el número 61, es una antigua práctica de la Iglesia ofrecida a los conversos no bautizados, restaurada después del Concilio Vaticano II. Por tanto, tiene una explícita dimensión, intención misionera y se estructura como un complejo orgánico y gradual con el fin de iniciar en la fe y en la vida cristiana. En este contexto tengo el privilegio de presentar a don Manuel María Bru, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y actualmente delegado episcopal de catequesis en la misma. Lo cierto es que la presentación de don Manuel no resulta sencilla, porque buscando datos sobre su trayectoria personal, pues en el mundo de la comunicación social, en la pastoral y en la catequesis, pues he encontrado un amplio campo de datos. Pero voy a ir a lo sencillo, que es a lo que conozco, así creo que no me equivocaré, porque hace 2 cursos fui alumno suyo en San Dámaso, en la Universidad San Dámaso, en Madrid, y conozco que la evangelización es algo presente en todo su quehacer ministerial y académico, y que la inquietud por la nueva evangelización en San Juan Pablo II le resulta especialmente iluminadora en toda su trayectoria. La evangelización, además, la vive usted desde otro de sus grandes amores, el campo de la comunicación social. De hecho, es usted doctor en periodismo, en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU, y lo que nos puede resultar más conocido a todos es que fue director de periodismo religioso en la cadena COPE y a veces también le hemos visto en alguna retransmisión en televisión. Es presidente, fundador de la Fundación Crónica Blanca y es autor de numerosos libros y artículos, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Catequetas. Pues sin más, le escuchamos deseando aprender y seguir creciendo juntos en la labor apasionante de la catequesis. Pues muchísimas gracias. Yo estoy encantado de estar esta mañana aquí con todos vosotros.
un poquito más de frío que en Madrid hace aquí hoy, pero se está muy bien, sobre todo en esta sala magnífica que tenéis y donde pues estamos muy a gusto. Son muchas cosas las que os quiero contar, el tiempo es limitado, por eso arranco enseguida. El esquema que tenéis de lo que quiero compartir con vosotros esta mañana es lo que tenéis en un folio que se os ha entregado, que por la otra cara tiene un tema que es muy interesante con respecto a lo que os voy a hablar, pero que como ya no da tiempo a abordarlo y requeriría una exposición propia, digo, bueno, pues por lo menos un resumen, que es todo el tema de uno de los aterrizajes concretos, ¿no?, del catecumenado de adultos en el catecumenado bautismal de adultos en el catecumenado de iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, que es el de las entregas. Por eso de eso no os hablo, pero tenéis también esa hojita por si os interesa leerla. Entonces, en el esquema, primero vamos a ver como un acercamiento histórico a esta realidad desde algunas imágenes, ¿no?, que nos van a ayudar estas imágenes para hacer un poco de historia, ¿no? Después, ¿qué nos ha pasado tras el relevo de estas imágenes que van haciendo un pequeño recorrido? ¿Qué es lo que nos ha pasado en el ámbito de la catequesis para llegar al momento en el que ahora estamos, ¿no? Y después concretar algunos conceptos que, viendo esta historia, me parece que puede ser muy interesante delimitar estos conceptos, ¿no? La catequesis de iniciación cristiana, el catecumenado de adultos, la iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes según el modelo del catecumenado de adultos, catequesis misionera, que sin dar por hecho el primer anuncio no se queda en el primer anuncio y menos en el primer impacto, y la catequesis de Jesús como una conclusión, si nos da tiempo, ¿no? Primera imagen, Concilio de Trento, Catecismo Romano de San Pío V. Hombre, no es la primera imagen del tema que vamos a hablar, la primera imagen tendría que ser la de los primeros siglos, ¿no?, sobre todo los 6 primeros siglos de la historia de la Iglesia, ¿no?, hasta llegar a ese gran catecúmeno y catequista que fue San Agustín, ¿no?, porque ahí es donde está el inicio de lo que es el catecumenado, ¿no? Pero en la historia más reciente, yéndonos al siglo XVI, creo que es interesante fijarnos en esta realidad, Concilio de Trento y Catecismo Romano de San Pío V. Si ahondamos en el túnel del tiempo, nos encontramos con que, olvidada ya la antigua experiencia del catecumenado de los primeros siglos y confiada, aunque no sea con estas palabras, la iniciación cristiana, porque este término no es de uso más contemporáneo, ¿no?, pero la idea sí estaba clarísimamente desde el catecumenado antiguo, ¿no?, al contexto familiar y social en los países de cristiandad, ¿no?, se daba por hecho que la iniciación cristiana, pues sobre todo en los países que no eran países de misión, sino países de cristiandad, donde se suponía que había arraigado la fe cristiana, cosa que tenemos que poner siempre entre interrogante, porque significa arraigar, que ya era el cielo en la tierra, no. Entonces, bueno, arraigar culturalmente, sí, sociológicamente, ¿no? Vitalmente, pues unos sí y otros no, como siempre, ¿no? Bien, pero es verdad que se suponía que esta iniciación cristiana, pues no había que buscarla en otro sitio porque estaba en la familia, ¿no? En el contexto, y esto es muy particular ya de este momento, por eso arrancamos en este momento, de la contrarreforma ante esa novedad que supuso para la historia de la Iglesia la reforma protestante, ¿no?, Lutero. Pues el Concilio de Trento promovió una catequesis eminentemente doctrinal, ¿no? El Catecismo Romano de San Pío V, también llamado Catecismo Tridentino, mantenía las estructuras catequéticas básicas del antiguo catecumenado en su dimensión doctrinal, ¿no?, sin procesos catecumenales, eso sí, como fue el catecumenado antiguo, como son el símbolo, pero sí que sin procesos catecumenales, pero sí con esta estructura de la que antes nos hablaba vuestro vicario, ¿no? El símbolo de la fe, los sacramentos, los mandamientos, la oración dominical, la oración del Padre Nuestro y toda la vida de la oración del cristiano y de la Iglesia. Y con una adelantada a su tiempo teología de la historia de la salvación, aunque evidentemente en el siglo XVI no se utilizaba esta expresión, que es más de la teología contemporánea, ¿no?, la de la historia de la salvación. Pero la idea
estaba clara, ¿no? Con la innegable influencia del principio de historicidad del humanismo renacentista en la exposición del símbolo y de los sacramentos. Es decir, que a la hora de exponer este catecismo, el credo y los sacramentos, le daba una dimensión de historia de la salvación. Se contaba cómo es el credo y los sacramentos nos están de algún modo narrando la historia de la salvación. La historia de la salvación en la historia de la humanidad y la historia de la salvación en la historia de la salvación personal de cada uno de los cristianos, ¿no? Nos vamos a otro catecismo poco después. Y cuando hablamos aquí de catecismos no estamos hablando solamente de un texto, estamos hablando de una comprensión de la catequesis. El catecismo de la Contrarreforma de San Roberto Belarmino, y los catecismos apologéticos que vinieron a continuación, ¿no? La impronta apologética se incrementó con la aparición del catecismo de Roberto Belarmino, que ofrece la doctrina católica frente a las doctrinas protestantes. El objetivo principal de este catecismo no es tanto que sirva como guía de una iniciación cristiana, de una profundización, de una preparación a recibir los sacramentos de la iniciación o de una preparación a poder vivir plenamente aquello que se ha recibido, sino que el objetivo principal es contrarrestar, iluminar ideas claras frente a el error, la herejía, la confusión propia de las doctrinas protestantes, en categorías muy esencialistas y teológicas y en actitud muy apologética, es decir, muy de defensa de la fe ante el error, la verdad frente al error, la fe verdadera frente a la fe errónea, ¿no? Y sin referencia, aquí se pierde la referencia histórica, bíblica, histórico-bíblica, a los guiños, a la cultura renacentista, que en cambio tenía el catecismo de San Pío V, ¿no? El catecismo de la Contrarreforma de Belardino y los catecismos apologéticos posteriores que fueron apareciendo, pues muchos piensan que desde el punto de vista catequético se dio un paso hacia atrás. Entre Belardino y San Pío V hubo un paso hacia atrás porque un catecismo que tenía su sentido y su importancia, que luego al final para los catequistas, porque al final resultaba, en aquel momento sobre todo los sacerdotes, ¿no?, que hacían esta función de la catequesis fundamentalmente, pues hombre, siempre pregunta fácil y respuesta fácil es más, da la impresión pedagógicamente de que es más llevadero que algo un poquito más profundo, con un poco más de alcance, de horizonte, ¿no? Entonces, bueno, pues se acogió, digamos, esta realidad que, pero desde el punto de vista catequético, posiblemente fue un paso hacia atrás, pues la dimensión subjetiva de la fe, como acto personal, interior y libre, queda prácticamente silenciada ante la dimensión objetiva de la fe, es decir, la integridad de la fe católica expuesta apologéticamente ante la disgregación propiciada por la Reforma protestante. Este giro de 180 grados en la catequesis católica va a tener repercusión hasta nuestros días, porque luego vendrán todos los demás catecismos, ¿no?, que hasta prácticamente el Concilio Vaticano II pues han sido catecismos de uso. Son todos ellos, hasta el siglo XX, catecismos más herederos del catecismo de Belardino que del catecismo de San Pío V, ¿no? Los catecismos posteriores al siglo XVI están más inspirados en Belardino que en el Catecismo de Trento, salvo los excepcionales experimentos catequéticos vinculados a los movimientos eclesiales previos al Concilio Vaticano II, ¿no? Pues todo lo que fue el movimiento bíblico, lo que fueron el mismo movimiento catequético, y antes del concilio, el concilio no inventa nada, sino que el concilio recoge todo una serie de movimientos antes del concilio, pero en el mismo siglo XX, que van preparando una reforma de la pastoral y de la misión de la Iglesia, ¿no? Y vamos a cambiar ya de imagen y nos vamos a ir, damos un salto del siglo XVI, haciendo referencia a los siglos XVII, XVIII y XIX, por lo que hemos contado ahora mismo, y nos situamos ya en principios del siglo XX
con un momento muy importante para la catequesis, que es San Pío X y la catequesis dominical, ¿no? En su encíclica Acervo Nimis, 15 de abril del 905, en un contexto sociocultural religioso muy diferente al actual, pero ya con la sombra de la secularización, que ya detecta y que ya preocupa mucho a la Iglesia en aquel momento, es verdad que no con el análisis de lo que es la secularización que tenemos hoy en día, sino más bien como un tsunami que llega, que no se sabe muy bien por dónde viene, ni a dónde va, ni lo que significa, ni lo que va a producir en la Iglesia, pero sí que se ve esta realidad, ¿no? San Pío X, patrono de los catequistas, instituye de modo oficial la catequesis parroquial, o como la llamaba él, la catequesis dominical de niños, ¿no? A veces cuando nos preguntan, ¿y es bueno que la catequesis sea en domingo? Hombre, pues en muchos sitios no puede ser. Pero yo siempre digo, hombre, San Pío X, que fue el que se inventó esto de la catequesis en las parroquias, lo llamaba catequesis dominical, ¿no? Algo tendría él claro de que convenía unir lo máximo posible la celebración del Día del Señor con la catequesis, ¿no? Entendida como formación en la doctrina cristiana, eso sí, estamos todavía en un planteamiento de formación en la doctrina cristiana, puesto que la intuición que tiene San Pío X es que los padres ya no son capaces de ofrecer a sus hijos esta formación doctrinal, pero da por hecho que los padres siguen iniciando en la fe a sus hijos, aunque tampoco utilizará esta palabra, pero en el contexto de lo que se dice aparece claro que hay esta intuición. Lo que le preocupa es que ya en este momento de confusión por la secularización emergente, pues sobre todo a partir que ya viene arrastrándose desde el siglo XVIII, desde la Revolución Francesa, la Ilustración, pero luego también con todas las revoluciones económicas y culturales posteriores, cuando se produce una desafección de núcleos muy amplios de una sociedad cristiana que se aleja de la fe por distintos motivos, ¿no? Bueno, pues ante este contexto dice, no, pero en las familias cristianas se sigue iniciando en la fe, pero ya la doctrina ya es otra cosa. Y entonces aparece la catequesis parroquial como un complemento a lo que es esa iniciación en la fe en la familia, un complemento, pero un complemento fundamentalmente doctrinal, como preparación para la primera comunión, la confesión y la confirmación. O sea que a San Pío X le debemos algo tan grande y tan maravilloso como es la catequesis parroquial, pero también le debemos algo que no hay manera que nos quitemos de encima y que nos lo tenemos que ir quitando de encima poco a poco, como luego veremos, que es catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, catequesis de como si fueran catequesis independientes, separadas y procesos segmentados que no forman parte de una única iniciación cristiana. También propone el catecismo para adultos, San Pío X, donde no se puede desde la predicación dominical, donde no se puede hacer el catecumenado de adultos en las parroquias. Él lo que propone es que en la predicación dominical, Álvaro Ginel, en un libro estupendo, luego vais a escucharle a él, que es mucho más interesante que escucharme a mí, porque él sí que sabe de catequética. Álvaro Ginel, en un libro que yo recomiendo a todos, pequeñito pero muy interesante, que es Repensar la catequesis, pues explica cómo realmente esta catequesis de adultos pues se ha dado en la predicación, porque la predicación clásica, antigua, no era solamente del Evangelio del día, sino que era con planes que te hacían los sacerdotes de la predicación durante todo el año. Y decían, este año toca el credo, o este año toca los mandamientos, y aprovechaban la homilía del domingo para ir explicando cada día un poquito, ¿no? Eso él lo explica muy bien ahí en ese librito, ¿no? Bien, San Pío X también propone el catecismo para adultos, esto ya lo hemos visto. ¿Estamos entonces ante los albores de la iniciación cristiana de niños en las parroquias? Pues como ya os adelantaba ahora, no, en absoluto.
Estamos ante los albores de la catequesis de niños en las parroquias, que es otra cosa bien distinta que la iniciación cristiana de niños en las parroquias. Pero al proponer la catequesis dominical y al justificarla como una catequesis que no podía dar por hecho la formación cristiana de los infantes en casa y en el colegio, de algún modo estaba reconociendo, aunque no utilizase esta terminología, que la iniciación cristiana de los niños en familia era insuficiente. Al menos le faltaba un elemento, el elemento formativo, ¿no? Y debía salir a su rescate la parroquia, ¿no? Luego llega el Concilio Vaticano II, 1963, y la promulgación del ritual de iniciación cristiana de adultos en 1972. Será a partir del concilio cuando aparezca claro que la catequesis parroquial ha de ser una catequesis de iniciación cristiana. Este no es un invento de los catequetas. Esto es la Iglesia con el peso de su reflexión, de su discernimiento en el máximo ámbito de discernimiento que es un concilio, como es el Concilio Vaticano II, considerado por parte de todos los historiadores, pues el Concilio de Jerusalén, el Concilio de Trento, los concilios dogmáticos de los primeros siglos, Nicea, Constantinopla, pero luego ya es Trento y luego es Vaticano II. O sea, lo digo porque se asustan mis compañeros profesores en San Damaso cuando se encuentran con seminaristas que les preguntan: ¿pero por qué nos habla tanto usted del Concilio Vaticano II? ¿No ha habido otros concilios en la Iglesia? Y me decía el actual decano de la Facultad de Teología de San Damaso, dice: no sé cómo contestarles. Digo, porque cada respuesta que se me ocurre me doy cuenta que es insuficiente, porque tengo que ir mucho más atrás. O sea, no sé en qué mentalidad eclesial nos han venido cuando consideran que el Concilio Vaticano II es como una cosa más, como la historia, ¿no? Sin ver la acción del Espíritu para la Iglesia de nuestro tiempo, ¿no? Bien. Iniciación cristiana que por su propia identidad y dinámica requiere pasos, escrutinios y símbolos que acompañen un proceso vital de conversión personal y comunitaria, que esto aparece ya, ¿no? ¿Qué dice la Constitución Apostólica? Porque dice, bueno, esto no lo dice aquí el ponente, pero yo lo quiero ver, ¿eh? Quiero ver si el concilio dice esto. Pues sí, Sacrosanctum Concilio, que es una de las 4 constituciones apostólicas, por tanto, uno de los 4 principales documentos del Concilio Vaticano II, dice así: restáurese el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar. De esa manera, el tiempo del catecumenado establecido para la conveniente instrucción podrá ser santificado con los sagrados ritos, que se celebrarán en tiempos sucesivos. Y se manda, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado, la revisión de los ritos del bautismo de adultos, pero también la de los niños, adaptándose a su condición, a la de los niños, contando con la participación y las obligaciones de los padres y de los padrinos. Y solo en este marco del concilio podemos entender, valorar y mejorar la aplicación del ritual de iniciación cristiana de adultos del 6 de enero del 72 en la catequesis parroquial, más o menos íntegro en el catecumenado bautismal de adultos, interpretado y adaptado en la catequesis de iniciación cristiana de niños, por ejemplo, incorporando las entregas, que es lo de la hoja esa que tenéis con el esquema, ¿no? Del símbolo de la fe, del Evangelio, del Padre Nuestro, y para los catecúmenos no bautizados también los escrutinios, ¿no? La catequesis de iniciación cristiana hoy en España. Permitidme, estaba yo esperando cuando se estaba el delegado leyendo las parroquias que estaban, digo, espero que esté Santiago el Mayor, porque yo me he inventado una historia sobre la parroquia Santiago el Mayor de aquí de Toledo, ¿no? Es muy probable que en la parroquia Santiago el Mayor de Toledo, como al menos en todas las parroquias importantes a principios del siglo XVI, porque evidentemente, como casi todo lo que tenéis aquí en Toledo, no es de ayer ni de antes de ayer, sino que es de toda la vida de Dios, ¿no? Que esto es todo muy antiguo y hay que aprovechar toda esa riqueza y esa tradición, pues evidentemente pues esta es una de las parroquias del centro de Toledo que lleva la Itemorata, ¿no? Que yo creo que existía ya casi desde el momento de la creación, ¿no? Bueno, pues en las indicaciones del Concilio de Trento del siglo XVI, de San Pío X, a principios del XX, pues estoy seguro que se tomaban a rajatabla en aquel momento, en estas parroquias antiguas, ¿no? Que para eso los toledanos siempre habéis sido muy disciplinados, ¿no? Pero hoy en la información parroquial de Santiago el Mayor, yo abrí el otro día la web,
nos dice, como aún ocurre en la mayoría de las parroquias españolas, no dice como ocurre en la mayoría de las webs de las parroquias españolas. No dice catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, sino que dice catequesis de iniciación cristiana. Bendito sea Dios, qué bien. Porque es que parece que han pasado 50 años, 60 años, desde que el Concilio Vaticano II nos dijo que pasáramos de una catequesis de doctrina cristiana y de preparación de los sacramentos a una catequesis de iniciación cristiana, y no nos hemos enterado. Hemos tenido 60 años y no nos hemos enterado. ¿Somos tan torpes, tan ignorantes? ¿O lo que falla es un verdadero sentido de comunión eclesial? Dejo abierta la pregunta, ¿no? Hoy ahí aparece catequesis de iniciación cristiana. Pues enhorabuena a los catequistas que estáis aquí de la parroquia de Santiago el Mayor y a todos los demás, que ya me veo esta tarde revisando la web de vuestra parroquia a saber qué es lo que ponéis, ¿no? Bien, parroquia, vamos a irnos a otra punta de Europa. Vamos a irnos a la parroquia Santa Teresa de Calcuta de Praga. En mayo de 2019, los participantes en el Congreso del Equipo Europeo de Catequesis visitamos una parroquia emblemática de Praga, en la capital de Chequia, la parroquia Santa Teresa de Calcuta, situada en el sur de la ciudad, como foco de evangelización de un conjunto de barrios a partir del barrio de Jajé, con más de 80.000 vecinos. Esto sí que es una parroquia amplia. La parroquia está diseñada como un lugar de acogida a todos, empezando por la gran mayoría de los parroquianos no creyentes. Chequia es el país del mundo que las estadísticas, los sondeos, dan el mayor índice de ateísmo, ya no de indiferencia, sino ateísmo, 99%. Esto es un caso único en el mundo, 99% de ateos. Claro, una parroquia en un barrio de Chequia moderno, en un barrio nuevo, pues imaginaros que son esos 80.000 habitantes, pues fundamentalmente ateos, ¿no? Y evidentemente desde una perspectiva de iglesia misionera, de iglesia en salida, son parroquianos, porque son candidatos a un primer anuncio, a una preevangelización, son candidatos al anuncio del Evangelio, ¿no? Entonces vemos la parroquia, nos la enseñan, cafetería a la entrada, eventos culturales, talleres con personas mayores. Su actividad catequética principal, con varios grupos, no es la catequesis de iniciación cristiana de niños. El porcentaje de acceso al bautismo, la primera comunión, la confirmación es mínimo, sino el catecumenado de adultos. Adultos que tras sentirse en la parroquia como en su propia casa y en muchos casos tras haber participado en varios de los cursos meramente culturales, historia del arte, lo que sea, ¿no?, se preguntan si lo que buscan en realidad no es hacerse cristianos, e inician el catecumenado, ¿no? Nos decía el párroco, hemos tenido algunos casos que nos han dicho, mira, yo ya, como me encuentro aquí tan a gusto, ya había hecho todos los demás cursos, el único que no me interesaba era el de la fe cristiana, pero ya he dicho, es que si no, ¿qué voy a hacer aquí? Pues ya tendré que hacer este también, ¿no? Y justo hace el de la fe cristiana y se convierte, claro, ya se convierte formalmente, porque ya estaba convirtiéndose por la acogida y por sentirse en casa en esa parroquia, ¿no? La parroquia tiene, por tanto, como primera acción pastoral la preevangelización del primer anuncio. No nos habían dicho en la imagen de la parroquia que íbamos a ir antes de la visita a la parroquia del futuro de toda Europa. A mí la verdad, cuando te hacen ese tipo de anuncios, ¿no?, o cuando te dicen esto va a ser un acontecimiento histórico, yo siempre lo relativizo y digo, bueno, ya estamos exagerando, ¿no? Pero yo la verdad es que después de esa visita dije, hombre, pues no es inverosímil que esta sea una imagen de la parroquia del futuro, porque todos vamos a esto, también Toledo y Madrid. También vamos a esto, es decir, estamos en la caída de la parábola del proceso secularizador, ¿no? Tal vez Chequia, el país del mundo con mayor porcentaje de ciudadanos que se declaran ateos, he dicho antes el 99% porque me caliento cuando hablo, es el 90%, ¿no? Nos muestra la parábola del proceso secularista al que el resto de los países europeos podríamos dirigirnos. Bien. ¿Qué nos ha pasado tras el relevo de estas imágenes? Desde San Pío V a la parroquia de Praga, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? Que hemos pasado sociológicamente por tres interpretaciones. Primero la secularización, después
nos han dicho los sociólogos, ¿no? La secularización entendida como un enfrentamiento entre la creencia y la increencia y como si fuera una batalla en la que cada vez gana más la increencia, esa no es la verdadera fotografía de lo que nos ha pasado. La verdadera fotografía es la de una possecularización actualmente, ¿no? Es decir, una possecularización en la cual lo que se produce es una integración entre diversas formas de entender la religión. Una de ellas, entre muchas, la de que no hay Dios, pero es una. Pero distintas formas de entender la religión. Esa es más bien la possecularización. Distintas formas de configuración de la sociedad possecular. Ajustado pluralismo religioso, más pacífica, o polarización, secularismo, reaccionismo, que es la menos pacífica, ¿no? Que hemos pasado por 4 etapas a la hora de afrontar estos desafíos, tal y como quisieron sino describir la realidad los distintos papas contemporáneos. A mí estas claves siempre me han parecido muy interesantes para exponer este proceso, ¿no? San Juan XXIII y San Pablo VI nos hablan de una secularización interna y externa, porque a ellos lo que más les preocupa de este tsunami secularizador es el mal que hace dentro de la Iglesia, la secularización de los sacerdotes, la secularización de los fieles, y no tanto pues el que la gran mayoría de la sociedad bautizada y de participación en la misa dominical pues se seculariza sin darse cuenta. Eso todavía no lo detectan ellos. Eso lo detecta ya San Juan Pablo II cuando habla de la apostasía silenciosa. Silenciosa, ¿no? Son los que dicen, no, es que yo no sé cuándo perdí la fe, cuándo dejé de ir a misa, pero es que ni me acuerdo, o cuándo dejé de creer. Pues no, ha ido pasando los años, pues tampoco es que tendría una fe muy arraigada, si uno no se acuerda cuando lo ha ido dejando, ¿no? Pero eso es lo mayoritario, la apostasía silenciosa, el eclipse de Dios y la indiferencia religiosa que detecta Benedicto XVI, o la prescindencia religiosa, que es la palabra a mí me parece más de referencia a la actualidad, que utiliza Francisco, la palabra prescindencia, es decir, se prescinde de lo religioso. Lo religioso resulta algo inútil, algo que no tiene nada que ver con la vida de las personas. Esa es la creencia más reconocida, más amplia, ¿no? Tercero, que han provocado la necesidad de una nueva evangelización, es decir, tanto todo este proceso secularizador como tal y como lo han percibido los papas y el magisterio de la Iglesia, pues han provocado la necesidad de una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y sus expresiones, dice San Juan Pablo II, Haití del 83, llamada a inculturarse en los modernos areópagos de hoy, Redemptoris Missio, encíclica Redemptoris Missio, ¿no? Los grandes areópagos del mundo de hoy, como aquel areópago ateniense, y en las periferias, luego añadiría Benedicto XVI, que no lo he puesto aquí, sobre todo una expresión, un nuevo areópago que es el atrio de los gentiles, y luego en las periferias geográficas y existenciales de nuestro mundo del Papa Francisco, ¿no? Que nos hemos dado cuenta de la necesidad de cambiar una catequesis meramente formativa que da por hecho el primer anuncio a una catequesis de iniciación cristiana. Esta es la clave para la catequesis de la nueva evangelización. No podemos dar de hecho el primer anuncio. Si el Papa Juan Pablo II hubiera propuesto solamente una reevangelización, a él no le da suficiente. Entonces sí, lo que hay es confusión de ideas, es que no saben nada, es que entonces vamos a reforzar lo que ya hacíamos. Dicen, no, esto es distinto, esta es una nueva evangelización, que quiere decir que igual como la misión Advientes a los países de misión es partir de cero, en la misión a los países de tradición cristiana, pues de otro modo distinto, pero también hay que partir de cero. Es decir, no podemos dar por hecho el primer anuncio y por tanto tiene que haber un proceso de iniciación cristiana, que nos hemos dado cuenta de que esta catequesis de iniciación cristiana ha de medirse en el modelo del catecumenado de adultos, que nos hemos dado cuenta del gran desafío presente y futuro que también tiene por sí mismo el catecumenado de adultos. Se trata de restaurar el catecumenado de adultos, pero también de que el catecumenado de adultos sea el modelo para la iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes. Que con todo ello no solo volvemos a los orígenes de la iniciación cristiana de los primeros siglos, sino al origen mismo de la iniciación cristiana, que es la catequesis de Jesús, que veremos si nos da tiempo al final, ¿no? Entonces, catequesis, vamos a ir ya con estos conceptos que antes os decía. Empezamos por iniciación cristiana. Primero, la palabra iniciación no es exclusiva del lenguaje cristiano, como todos bien sabemos.
amén de su uso ancestral en el ámbito de adquisición de destrezas, ¿no? La iniciación profesional, la de un trabajo, la de la milicia, existe en todas las culturas primitivas como proceso de maduración e integración en la sociedad. El niño, el adolescente y el joven pasa a integrarse plenamente en la tribu, en la comunidad, en la sociedad, por un proceso de iniciación, ¿no? Los obispos españoles, y de ahí nosotros tomamos ese concepto de iniciación cristiana como iniciación en la fe cristiana. Los obispos españoles explican muy bien, es una definición de iniciación cristiana en su documento de la iniciación cristiana, reflexiones y orientaciones. La iniciación cristiana es la inserción de un candidato en el misterio de Cristo muerto y resucitado y en la Iglesia por medio de la fe y de los sacramentos. ¿Qué significa esto? Que si el primer anuncio lo comparásemos con un flechazo, el flechazo entre dos jóvenes que se conocen, un chico y una chica, y entonces pues se quedan, empieza a sentir algo especial el uno por el otro, ¿no? Entonces el primer anuncio viene a ser, en esta analogía, no sé si es una analogía muy cierta o no, la utiliza muchas veces Juan Carlos Carvajal, y a mí me parece interesante, ¿no? Esta analogía de, pues sería como el primer flechazo. He oído el primer anuncio y he dicho, uy, esto me interesa, esto tiene que ver con mi vida. A lo mejor esto es lo que estoy buscando para ser feliz, ¿no? Si es el flechazo, el primer anuncio, ¿qué es la iniciación cristiana? Pues el noviazgo. A partir de ese flechazo yo digo, pues si esto me interesa, voy a ver qué es esto de ser cristiano. Y entonces ya es un periodo. Y del noviazgo todos sabemos que si queremos que luego el matrimonio no fracase, el noviazgo es muy importante. Es muy importante, depende luego el futuro, ¿no? Un buen noviazgo. Pues lo mismo, una buena iniciación cristiana dará como resultado cristianos maduros. Una mala iniciación cristiana puede dar por resultado cristianos que han recibido los sacramentos de la iniciación, pero que luego ante cualquier viento, pues adiós muy buenas, ¿no? Y la recepción de los sacramentos en la iniciación cristiana, pues ese sacramento, en esa analogía de la unión esponsal, ¿no? En el contexto católico sería el sacramento del matrimonio, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, además, nos ofrece una definición un poquito más larga, y nos dice: es el proceso camino mediante el cual la Iglesia pone los fundamentos de toda la vida cristiana, vida que se recibe por la gracia de Dios y mediante la celebración de los sacramentos, y que está llamada a acrecentarse y fortalecerse por la predicación y la enseñanza de la Iglesia, por la participación frecuente en los sacramentos y en la vida de la comunidad cristiana, por la práctica de las virtudes, por la oración, por el cuidado de la vida espiritual. Como veis, muchas cosas, no solamente la formación, ¿no? Y explica también el Catecismo el origen histórico. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra de Dios, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de la fe, el bautismo, la fusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística, los sacramentos de la iniciación cristiana. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana. Desde que esto es texto no es texto mío, esto es texto del Catecismo de la Iglesia Católica. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Es decir, que la mayoría en nuestras parroquias de los padres que traen los niños a bautizar, pues se supone que los padres han hecho un proceso exprés de iniciación cristiana de sus hijos, y que luego eso desembocará en un despliegue de iniciación cristiana por parte suya, ¿no? Bueno, pues si los padres han hecho personalmente ellos un proceso de iniciación cristiana, pues compro la teoría, pero si no, no. Entonces, bueno, pues esta es la hipótesis, ¿no? Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado prebautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. El Concilio Vaticano II, dice el Catecismo, ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos dividido en diversos grados. Sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adultos, tal
como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Lo que no dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ni lo dice Sacrosanctum Concilium, es que hubo un padre del Concilio Vaticano II que en una de sus intervenciones dijo: vamos a ver, señores obispos, si es que no nos damos cuenta que el problema que tenemos es el siguiente, 2 puntos, que cuando empezó la Iglesia, a lo que nos dedicábamos en la Iglesia era a bautizar a los conversos. Y ahora tenemos un problema muy grande, porque a lo que nos tenemos que dedicar es a convertir a los bautizados. Ese es el contexto, ¿no? Consecuentemente, como explica el Directorio General de la Catequesis de 1997, la catequesis es elemento fundamental de la iniciación cristiana. Es decir, que el catecumenado, el de adultos de la primitiva Iglesia y el de todas las edades hoy, es el que marca el proyecto catequético. De tal suerte que no solo los catecúmenos, es decir, los no bautizados, están llamados a hacer el proceso de iniciación cristiana, sino también todos los bautizados, los catequizandos, que a través de este proceso seguramente van recibiendo los otros 2 sacramentos de la iniciación cristiana, no como etapas que marcan un antes y un después, sino que volvamos a esa expresión del catecismo que a mí me gusta mucho: jalonan. El proceso de iniciación cristiana está jalonado por los sacramentos de la iniciación, pero los sacramentos de la iniciación no lo marcan, simplemente lo acompañan, pero no lo marcan. Bien. Y por ser iniciación, incorpora a la comunidad que vive, celebra y testimonia la fe. Ejerce, por tanto, al mismo tiempo tareas de iniciación, de educación y de instrucción. Esta riqueza inherente al catecumenado de adultos no bautizados ha de inspirar a las demás formas de catequesis. Nos dice el Directorio General de la Catequesis, ha de inspirar todas las formas de catequesis posibles, como son todas las llamadas catequesis ocasionales, o como es la catequesis de la rehabilitación cristiana. Me encantó el jueves, está aquí la hermana María, que explicó maravillosamente, por eso no os perdáis lo de esta tarde, el nuevo catecismo de Buscar su rostro, el nuevo catecismo de adultos, ¿no? Me gusta mucho que en la cabecera del catecismo aparezca iniciación cristiana de adultos y de rehabilitación cristiana de adultos no bautizados, pero también sirve para la revitalización cristiana. Bien, que se inscribe más bien en una etapa pastoral de evangelización. El Directorio para la Catequesis lo deja bien claro. Las principales características, me refiero ya al directorio actual, el del 2020, las principales características que definen la catequesis de iniciación cristiana y que la distinguen de otros tipos de catequesis son que es básica y esencial, no me detengo a leer lo que aquí se dice para ir más rápidos, orgánica, bien ordenada, sistemática, no improvisional, ocasional, integral, porque es un aprendizaje abierto a todos los componentes de la vida cristiana, y termina diciendo: la catequesis favorece gradualmente la interiorización y la integración de estos componentes, provocando una transformación del hombre viejo y la formación de una mentalidad cristiana. La iniciación cristiana es un proceso largo de noviazgo, de diálogo entre el catecúmeno y Dios nuestro Señor, con la ayuda del catequista, que lo que hace es que lo acompaña a este diálogo, pero es un diálogo en el que a veces, pues como en toda relación, hay pasos adelante, más, pero algunas veces pasos atrás, hay parones, hay momentos en los que hay que parar, en los que hay que reflexionar, porque es un diálogo libre. Esto no es ven que te enseño, que yo soy el catequista, soy el docente, tú eres el discente, no tienes ni idea, lo único que tienes que hacer es aprender lo que yo te digo y decir a todo amén. No, ese no es el catecumenado de iniciación cristiana. Cada vez que en las iglesias europeas desciende el número de niños que se bautizan y hacen la primera comunión, así como el número de jóvenes que se confirman, a la par desciende el número de niños, adolescentes y jóvenes, catecúmenos y catequizandos, que hacen el proceso de iniciación cristiana. Pues normal, claro, es que si fuera de otro modo sería algo raro, ¿no? Eso es normal. En consecuencia, aunque sea un porcentaje mínimo de todos los que no se han bautizado, de los niños que ya desde toda esta generación no se ha bautizado, muchos de estos niños y jóvenes sin procesos catequéticos de iniciación cristiana y sin sacramentos de iniciación cristiana vuelven por los caminos de la providencia de Dios en sus vidas. A veces no tanto por iniciativas nuestras, sino porque Dios es el que actúa en la historia de salvación de cada persona, y vuelven a la Iglesia como adultos para hacer la iniciación cristiana. En España vivimos aún en una burbuja. Vivimos en una burbuja. Y esto es muy peligroso, porque nos engañamos dedicando todos nuestros esfuerzos a los cercanos.
el 1 por 1000, a los que tenemos en casa, porque aún son muchos y hacemos una pastoral de mantenimiento, ¿no? Y no os digo nada en archidiócesis como la vuestra y como la mía, de Toledo y de Madrid. Estamos entre las diócesis a la cabeza de que tenemos todavía mucho que mantener, y entonces nos entretiene todo lo que tenemos que hacer para mantener, y lo tenemos que hacer también, mantener lo que tenemos, pero nos estamos dejando el resto fuera, ¿no? Nos quedamos peinando la oveja que nos queda, nos dice el Papa Francisco, y nos olvidamos al resto del rebaño, a los alejados, una primera generación que se alejaron de la fe, y una segunda generación que ya son sus hijos, que no son lejanos, no son alejados, porque nunca han estado, son lejanos, ¿no? Entonces, a esos a los que tenemos que pensar cuando pensamos en la iniciación cristiana, cuando pensamos en el catecumenado de adultos y cuando pensamos en una iniciación cristiana siguiendo el modelo del catecumenado de adultos. De nada sirve cansarnos en la misión pastoral si no hemos discernido antes en qué nos cansamos, ¿eh? Entonces, en este contexto nadie pondría en duda a estas alturas la importancia del catecumenado bautismal de adultos en nuestras diócesis europeas, en las de los otros continentes también, pero con contextos socioculturales y religiosos distintos, y con él como inspirador todos y cada uno de los procesos de iniciación cristiana, porque, dice el directorio de la catequesis, la inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo, yo diría su espíritu, ¿no? Su motivación, su dinamismo interno formativo, respondiendo también a la necesidad de una renovación mistagógica que podría tomar formas muy diversas de acuerdo con el discernimiento de cada comunidad educativa. Es decir, la primera idea, a mi modo de ver, que tenemos que reconocer en el catecumenado de adultos y en todo lo que significa la estructura del catecumenado de adultos y el planteamiento del catecumenado de adultos es esa espiritualidad, ese estilo de decir, de lo que se trata es de la mistagogía, de lo que se trata es de coger de la mano al catecúmeno y al catequizando y llevarle a una experiencia verdadera, auténtica, liberadora con Dios, ¿no? La iniciación cristiana consiste, por tanto, en una catequesis procesual en la que tanto los catecúmenos como los catequizandos se les ofrece la experiencia fundamental del catecumenado y que, como hemos visto, por eso la catequesis ordinaria se la llama de inspiración catecumenal, ¿eh? Pues es que tenemos un grupo en la parroquia que ya están todos bautizados, confirmados y comulgados, vamos, 200.000 veces en su vida, ¿no? Pero que a lo mejor sufren el cansancio de la fe, que decía Benedicto XVI, o que quieren, o que nos dicen, es que yo esto de la iniciación cristiana que nos decís, yo no tengo conciencia de haberla hecho, la habré hecho, pero no. Bueno, pues recurramos también para ellos al catecumenado de adultos para hacer una catequesis, para hacer una formación pastoral de inspiración catecumenal, ¿no? Que no está participando de los sacramentos de la iniciación cristiana, sino que los precede y prepara en su conjunto, lo que antes os decía, ¿no? Y por tanto se desvirtúa cuando se reduce a los conceptos de catequesis de comunión, de poscomunión o de confirmación. Yo siempre a los catequistas en Madrid les digo, si estáis en una reunión de catequistas en la parroquia y un catequista dice catequesis de primera comunión, darle un coscorrón, el que está a la derecha que le dé un coscorrón. Y si lo dice el cura, 2, porque tiene doble delito, ¿no? Cambiemos el lenguaje. ¿Y para qué vamos a cambiar el lenguaje? Bueno, mis abuelos no hablaban de catequesis en la parroquia, hablaban de la doctrina cristiana. Y mis bisabuelos seguramente hablaban del catecismo, y mis bisabuelos seguramente hablaban de la doctrina cristiana. Y ahora ya no usamos esas palabras. Bueno, pues si cambiamos el lenguaje desde ahora, pues en el futuro se habrá cambiado. Y esto no es baladí, dado que los sacramentos, directorio de la catequesis, los sacramentos de la iniciación cristiana constituyen una unidad, porque ponen los fundamentos de la vida cristiana, los fines que pone ahí fieles, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con la confirmación y son alimentados en la Eucaristía, ¿eh? Pero hay que entender los sacramentos de la iniciación cristiana como una unidad, no como cosas separadas, ¿no? Que, como pide el Papa Francisco, requiere un acompañamiento personal propio de una catequesis más querigmática y más mistagógica. No me entretengo aquí porque entonces estamos hasta mañana, ¿no? Y que requiere una conversión pastoral promovida con una mayor relevancia en el proceso de los ritos de entrega y otras celebraciones, además de los sacramentos de iniciación. Se trata, por tanto, de ofrecer verdaderos itinerarios, lo suficientemente espaciosos y acompasados para poder acompañar el crecimiento personal
humano de los niños, adolescentes y jóvenes con su iniciación cristiana, y para dejar espacio a la acción de Dios directa en ellos a lo largo del proceso. Lo que a nosotros nos toca es acompañar una iniciación cristiana. No somos nosotros los protagonistas, el protagonista es el Espíritu Santo. Nosotros podemos ayudar al Espíritu Santo o entorpecer la acción del Espíritu Santo, ¿no? Muchas veces los catequistas decimos, vamos antes de empezar la reunión de catequistas o de empezar la catequesis, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pues me parece muy bien, pero no sé si es la fórmula más acertada. Parece que nosotros somos lo que lo hacemos todo y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Vamos a pedir que seamos capaces de ayudar nosotros al Espíritu Santo, que es otra cosa distinta, ¿no? Bien, para dejar espacio a la acción de Dios, ¿no? Porque es la acción de Dios directa en ellos a lo largo del proceso la que hace que el Espíritu Santo pueda repartir esos kairos, esos momentos de Dios, momentos de gracia que toquen el corazón de los catecúmenos y los catequizandos, que marcan pequeños hitos de iniciación, ¿no? Yo recuerdo a un chaval con 14 años en la catequesis, ¿no? Que de repente, hablando de la Santísima Trinidad, y de cómo todo el mundo, todo el universo, la naturaleza, está de algún modo reflejando esa unidad, esa armonía, ¿no? En la diversidad. De repente se le abrieron los ojos y dijo, ¡qué fuerte! Los demás se le quedaban mirando como diciendo, ¿y este qué le pasa?, ¿no? Pues evidentemente la catequesis era la misma, pero a este el Espíritu Santo en aquel momento le tocó el corazón y a los otros no. Pero a los otros se lo tocaría en otro momento, ¿eh? Entonces, tener esta experiencia, ¿no? Hay alguna otra ejemplo que pongo aquí, pero me lo salto. Y terminamos con la catequesis de Jesús. Esa primera y paradigmática catequesis de iniciación cristiana que el mismo Jesús hizo durante 3 años con los apóstoles y con los primeros discípulos, ¿eh? A mí cuando nos preguntan los catequistas en Madrid, pero la catequesis de primera comunión es de 2 o de 3 años, ¿no? Siempre la misma pregunta, porque en la parroquia de al lado es de 2 y en la mía es de 3 y se me van a la de 2, ¿no? Y yo siempre les contesto, no es ni de 2 ni de 3, es de 9, ¿no? 6 o 9, ¿no? Porque es un proceso de iniciación cristiana, es largo. Pues Jesús lo hizo en 3 años, sí, pero 24 horas al día. Porque los discípulos lo dejaron todo, fueron 3 años muy intensos, ¿no? 45 minutos a la semana, ¿eh? Entonces, esta es la catequesis de Jesús. No hay ningún relato que nos cuente que Jesús sentara a sus discípulos, oye, si lo habéis encontrado en los 4 evangelios, me lo decís y no vuelvo a decir yo esto, pero que yo sepa, no hay ningún relato en ninguno de los 4 evangelios en los que veamos que Jesús se siente con sus discípulos, les hace sacar pluma y pergamino y les dice, tomad apuntes que yo os voy a aplicar lo que ningún otro mortal sabe como yo lo sé, que vengo del Padre. Hoy toca el primer punto de lo que va a ser vuestro credo. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Me preguntáis lo que no entendáis, pero con diligencia, que el credo tiene 12 artículos y luego viene la explicación de los mandamientos y del Padre Nuestro que os enseñé a rezar el otro día y apenas tenemos 3 años de catequesis. ¿Lo encontráis esa página en los evangelios? Pues yo tampoco. Jesús no impartía doctrina cristiana. Lo siento mucho, Jesús no impartía doctrina cristiana. Los que queremos volver al ascete, Jesús no impartía doctrina cristiana. Así como llamábamos y entendíamos la catequesis de antaño. Quienes le seguían lo iban descubriendo de sorpresa en sorpresa, de asombro en asombro, cuestionando todo lo que eran, todo lo que sabían, todo lo que vivían al lado de Jesús. Esta fue la catequesis que recibieron al seguir a Jesús, con Jesús, que los sedujo, los llamó, los incitó, los condujo y los inició como sus discípulos misioneros. Y ellos, los primeros cristianos, fueron sus testigos hasta el final. Y así como descubrieron que le había dado la vida por ellos, ellos a su vez dieron la vida por él. Pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Manuel María, por su ponencia y muchas gracias por este último punto, ¿no? Que yo creo que nos emociona y nos ilusiona mucho, ¿no? Jesucristo catequista, que nos apasiona, que nos mueve y que provoca en nosotros siempre pues, el deseo, ¿no? De que muchos le conozcan y le amen. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas, a hacer este pequeño diálogo.
está Chencho. Pues si alguno quiere preguntar, pues es el momento. Por aquí. Después de haberle escuchado, me daba cuenta que muchas veces cuando nos pasa que tenemos que dejar el libro y hablar con los niños de lo que ellos tienen, piensan o lo que están sintiendo, ¿no? Que muchas veces el libro lo tenemos que usar y es necesario, pero que también tenemos que aprender las catequistas a escuchar a los niños, porque te sorprenden con preguntas que dices, bueno, ¿y cómo? A mí me ha pasado de un niño que había perdido a su abuelo en el grupo y tal, y llegó el niño completamente, me lo dijo la madre, el niño está pasando un mal momento y tal y cual. Y yo no sé por qué, pues se me ocurrió hablar de lo que Dios nos quería, de que cuando nos moríamos íbamos al Padre y tal. Y a partir de ese momento, el niño siempre que llegaba a catequesis me buscaba y se sentaba a mi lado. Encontraba ahí el refugio de las palabras que yo ese día le dije hablando de su abuelo y lo que significaba ir al cielo y tal. Entonces muchas veces yo me sorprende cómo tenemos la ayuda de poner en nuestra boca palabras que no habíamos preparado y que sin embargo llenan el corazón de esos niños pequeños con lo que yo tengo de los que van a hacer la comunión. Y la diferencia que hay tener catequesis con esos niños a cuando luego en otro grupo de la Medalla Milagrosa, el tipo de catequesis que vivimos, la diferencia que hay, ¿no? Como el amor de Dios está en todas las catequesis, pero según a quién van destinadas, tenemos que tener la gracia o la suerte de poder tocar para que eso florezca, ¿no? Tienes toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Yo creo que eso es dejar el libro. Hay un principio básico que lo recogen los 3 directorios para la catequesis, que es que en la catequesis hay una doble fidelidad. La fidelidad a la revelación, la fidelidad a lo que hemos recibido gratis, que es el don de la fe, ¿no? Hay que ser fieles a la fe de la Iglesia. El catequista no enseña solo su experiencia personal, lo tiene que hacer a través de su experiencia personal, pero enseña la fe de la Iglesia, o transmite, sí. Pero luego está la otra fidelidad, que es la fidelidad al destinatario, al interlocutor, la fidelidad con el que estoy en la catequesis, su mundo, su experiencia, sus preocupaciones, su contexto, y esa fidelidad es tan importante como la primera, ¿no? ¿Por qué? Esto no es una cuestión pedagógica meramente, que también lo es, ¿no? No, es que esto es verdad por el principio socrático de que todo lo que podamos sacar de la persona que ya tiene dentro y sacarla hacia afuera es mejor que él, ¿no? Bueno, sí, claro, pero es que eso va mucho más allá. Es el principio básico de la teología de la encarnación, ¿no? Cómo Dios ha querido comunicarse con nosotros, haciéndose uno, tomando la condición humana. Entonces nosotros tendremos que hacer algo también, ¿no? Para evangelizar, ¿no? Hacernos uno con el que está, ¿no? Se ha puesto ese ejemplo de ese niño, ¿no? Y habría tantos, ¿no? Yo el ejemplo que me dejaba antes, lo digo muy rápidamente, es un niño que me decía la catequista en Usera, en Madrid, decía, mira, yo no sabía qué hacer con este niño, porque es que no solamente es que él no entrara en la catequesis, es que no dejaba entrar a los demás, todo el santo día, pues es incordiando, y de repente un día llega a la catequesis y lo mismo, se pone a mi lado, todo paz, está interesadísimo. Yo decía, ¿qué milagro ha pasado aquí? Y le pregunto al terminar la catequesis, oye, ¿qué te ha pasado? Te veo mucho más contento en la catequesis. Y el niño con toda naturalidad le dice a la catequista, dice, es que el último día fuimos al despacho de Cáritas. Dice, sí, es verdad. Y nos hablaron de lo que hace la Iglesia por los que están en paro. Es que mi papá y mi mamá están en paro. Entonces me he dado cuenta de que esto es muy importante para mí, para mi familia, para mis padres. Ha cambiado, porque nos hemos hecho uno con su realidad.
Bien. Para estar con Jesús fuiste llamado, para escuchar al Maestro y hacer experiencia de su amor. Catequista, testigo de Jesús.